Entonces yo les voy a hablar un poquito de cuál es la intervención que yo realizo desde el área de trabajo social en el contexto de oncología y cuidados paliativos pediátricos. Esto es salud, y digamos que de alguna u otra forma, digamos que la formación del trabajo social, al menos en el tiempo en el que yo estaba, digamos que las bases me las dio Ana María. Sé que ahorita recientemente se ha ampliado un poco más este tema. Y bueno, ahí uno va construyendo en el camino, sí, uno va aprendiendo en el camino, seguramente desde las otras áreas de trabajo también es de esa manera. Entonces, en términos como amplios y de contexto, digamos que hay una carga relacionada al cáncer y todo este contenido cultural que impacta, y que la relación directa cuando se da un diagnóstico oncológico es cáncer igual a muerte, sí, desde allí digamos que la intervención inicial tiene un contenido bastante profundo en todo lo que significa la alteración de la dinámica de familia, pero también la concepción de la propia finitud. Al hablar en términos de oncología pediátrica hay un impacto por la edad de este diagnóstico, porque es el niño de la casa, es el más pequeño de la familia, es el que apenas empieza a vivir, ¿sí? Y de alguna u otra manera se ve como si fuese un castigo de Dios, y ahí digamos que de alguna u otra forma conecta de entrada este tema de la espiritualidad, del por qué pasa esto, ¿sí? Entonces, poder acompañar al otro en el asumir en que tengo cáncer, en que mi hijo tiene cáncer, tiene un impacto profundo, y desde allí digamos que todo el acompañamiento que se hace desde todo el equipo interdisciplinario es absolutamente valioso. Yo he escuchado varias veces que específicamente poder abordar este tema no solo se agota con que un médico dé un diagnóstico, sino que todo el equipo tiene que de alguna u otra forma aportar desde su conocimiento y de su quehacer a que podamos sostener y acompañar a esa familia en este momento tan difícil y de alto impacto. Así que estamos en todo el proceso de tratamiento, de intervención, y procuramos que haya un manejo más allá de lo que tiene que ver con quimioterapia, radioterapia o intervención quirúrgica, ¿sí? Y si nos vamos un poquito a Elizabeth Kübler-Ross, ella nos hablaba del dolor total. Y el dolor total no tiene que ver solamente con este tema del dolor físico, sino todo lo que se impacta alrededor de un diagnóstico de estos. Y de allí la comprensión de la integralidad del ser humano, que yo creo que en ese punto, cuando se logra incorporar un equipo psicosocial conformado por psicología, trabajo social, y específicamente cuando hablamos de oncología pediátrica, por normatividad hay una construcción de equipo que está definida técnicamente bajo resolución, porque digamos que ahora en Colombia se busca que todas las unidades que trabajan con cáncer pediátrico se habiliten como Huacay, que son unidades de atención de cáncer pediátrico, y en ellas incluye todo un equipo interdisciplinario donde hay pues el oncólogo, un infectólogo, un nutricionista, todo el equipo de enfermería, está el psicólogo, el trabajador social, el paliativista, que esto de alguna u otra manera es algo reciente, ¿sí? Que se ha ido ganando terreno en la medida en que se ha comprendido que un diagnóstico de oncología constituye una enfermedad crónica y degenerativa en el tiempo, y que es importante que desde el inicio el paliativista haga parte del equipo. Y adicionalmente hemos incluido o se ha incluido el counselor o guía o asesor espiritual, que en estos procesos también moviliza mucho este tema de la espiritualidad, de qué tengo yo, qué base me acoge, qué me sostiene, qué me permite ser y estar en este momento tan difícil. Entonces miren que aquí digamos que todo el equipo está engranado, todo el equipo es uno solo para poder acompañar no solamente al paciente, sino que podernos extender un poquito también hacia la familia.
En contexto general de hematoncología pediátrica, digamos que en la ciudad de Cali, estos son datos del programa de vigilancia epidemiológica de cáncer pediátrico de Cali, que se llama VigiCáncer, que en realidad son muy juiciosos en hacer un seguimiento en tiempo real a los pacientes que tienen diagnóstico oncológico para mirar cómo está este tema de sospecha diagnóstica, de confirmación de diagnóstico y posteriormente pues de que se le haga todo el tratamiento como debe ser y finalmente se le hace como un seguimiento a la sobrevida de los chicos. Entonces, en nuestra ciudad tenemos una incidencia que son los casos nuevos de cáncer de 141 casos por millón de niños al año. Y de estos casos, cerca del 60% de ellos vienen del municipio del Valle del Cauca y 31 son diferentes a Cali y de otros departamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque nosotros tenemos pacientes que son de aquí, pues del departamento, muchos de ellos no son de acá. Nosotros somos una ciudad receptora, sí, porque digamos que las unidades funcionales de cáncer no están en todas las ciudades del país y eso implica un cambio en la intervención y eso implica un cambio en todo el tiempo del tratamiento porque los tratamientos de cáncer pediátrico son por lo general largos. Y largos es que más o menos son 2 años y medio de tratamiento donde los chicos deben quedarse en la ciudad de Cali, no pueden digamos que irse a su ciudad de origen y eso cambia toda la estructura de cómo ellos deban adaptarse a esta nueva realidad del cáncer, pero además a todo lo que implica el manejo del tratamiento acá. En cáncer pediátrico, digamos que los tumores más frecuentes son la leucemia linfoblástica aguda con un 35%, y en un menor porcentaje los tumores cerebrales y los linfomas. Entonces, como tenemos más leucemias, eso implica que el tratamiento es mucho más largo y tenemos que hacer toda una adaptación para poder recibir a ese paciente y a esos chicos aquí en la ciudad y que ellos puedan ser adherentes al tratamiento. Miren que estos son datos y cifras de abandono de tratamiento que van desde el 2009 hasta el 2018. Esto es un estudio de doctorado que es reciente, apenas están como en proceso de prepublicación, y nos decía este estudio que en Colombia el rango de abandono está entre el 10 y el 30%, que allí incluyeron 1.242 pacientes menores de 15 años, aunque aquí en Colombia, digamos que el cáncer pediátrico va hasta en los 18, las cifras estándares mundiales van hasta los 15 años. Y de esos pacientes, 7.8% abandonaron. De estos, 85 eran neoplasias hematolinfoides que constituyen más que todo leucemias linfoblásticas y que en la medida en que corrió el tiempo encontraron una reducción progresiva de abandono de tratamiento. Entre de las causas como más principales que se encontraron para el abandono, nos hablaban que habían dificultades de acceso a los servicios de salud, que eso ha disminuido mucho porque de alguna u otra forma nosotros en Colombia tenemos una normatividad que exige que los chicos tengan acceso oportuno al tratamiento y esto nos ha facilitado mucho a nosotros y en el ejercicio profesional el hecho de que no tenemos que estar tan pendientes de este tema administrativo para podernos dedicar realmente a lo importante que es el tema de poder acompañar y poder guiar a las familias. También se encontró que hay búsquedas de alternativas de tratamiento y esto de alguna u otra manera nos ha significado un golpe grande al equipo cuando se habla de que tenemos que hacer una atención diferencial e intercultural, pero en este proceso de oncología pediátrica donde todo es como tan protocolizado, tan definido, tan exacto, permitir de alguna u otra manera que los pacientes se vayan a su territorio, que se expongan porque son niños que son inmunosuprimidos, nos genera ahí como un choque un poquito difícil de manejar, ¿sí? Y cuando en definitiva pues se cree que ya vamos como por la opción de tratamientos alternativos que incluyan todo este tema ancestral, pues ahí digamos que el tema se nos complica un poco más. Pero ¿para qué traigo a colación como esta gráfica? Y es porque a partir de la inclusión del trabajador social en el proceso de atención a estos pacientes, durante los 2 últimos años no hemos tenido casos de abandono excepto uno que fue reciente, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que nosotros hemos estado pendientes, generando alertas, acompañando, ¿sí? Esto lo reconocen los equipos como un logro grande dentro, pues, como de la atención que hacemos.
Digamos que específicamente el niño, el adolescente y la familia frente a esta realidad vive bastantes micropérdidas, ¿sí? Y todas ellas son alrededor del contexto familiar, social y pues el entorno del niño. Específicamente a nivel familiar hay cambios en todo este tema de actividades laborales. Desafortunadamente en Colombia no tenemos una ley que nos permita definir que cuando haya un diagnóstico oncológico se cubren en el ámbito laboral a los papás que tienen que ausentarse al menos durante los primeros 4 meses que son de tratamiento intrahospitalario. Solamente tenemos 7 días, pero eso ya cuando tenemos un paciente en condición de final de biografía. Cuando estamos arrancando tratamiento, pues eso todavía no es posible y eso genera un cambio drástico en el grupo familiar. Pues todo este tema de la productividad, de quién es el jefe del hogar, o sea, todos estos roles cambian y es un poquito más difícil el tema de la adaptación. Eh, Cuando hablamos ya del niño y del adolescente, pues digamos que aquí hay varias pérdidas que se dan en el proceso y empezamos por el tema de la alteración a la autoestima. Si bien, como les decía ahora, tenemos niños desde el año de edad hasta los 18 años de edad, digamos que ahí hay un ciclo vital bastante extenso y de acuerdo a esto, pues digamos que se van viviendo varias etapas en cada uno de los chicos, pero la alteración en la autoestima con este tema de la caída del cabello, con que salen estrías en el cuerpo, con que me adelgazo y luego me engordo, con que el acné por todos los medicamentos que se utilizan pues hace parte del día a día, pues eso genera dificultades con los chicos, ¿sí? Y cómo poder acompañar todo este proceso para ellos. Hay pérdida de contacto con pares por desafortunadamente no pueden volver, al menos en la presencialidad por un tiempo largo, a su proceso escolar y de allí también que ha sido bastante importante que hemos logrado vincular y hemos logrado organizar que haya un acompañamiento pedagógico hospitalario, sí, y desde allí no de alguna u otra manera tenemos continuidad escolar con los chicos y eso lo hemos organizado desde el equipo psicosocial, comprendiendo que esto es muy importante para que ellos de alguna u otra manera tengan como adaptación a a estos cambios que se van dando. Eh, los chicos logran sentir el malestar de sus padres y los cuidadores. Muchas veces, digamos que en la intervención que se hacen con los niños, nos centramos en la familia, ¿no? Y en que la familia entienda, en que la familia conozca el diagnóstico, en que la familia conozca el tratamiento. Y muchas veces hay un temor muy grande a que los chicos sepan qué está pasando, pero resulta que los chicos saben qué está pasando, a su forma y a su medida. Quizás no con la palabra cáncer, quizás no con el término de que ya no tenemos una opción curativa, sino paliativa, pero en la forma en que la familia está. Si los vemos, si ven a los papás que están llorando, si están tristes, si cambiaron su forma con ellos, ¿sí? Desde allí los chicos siempre saben que algo no va bien. Y desde allí, digamos que eso ha sido un aprendizaje para todo el grupo y es poder acercarnos, poder escucharnos, poder sentarnos con ellos, poder saber qué les pasa, para poder acompañar, sí, y para poder también de alguna u otra manera ellos como sujetos de derecho que sepan qué está pasando. De alguna u otra manera, si ellos no quieren saber y si no lo hacen muy explícito, pues eso lo respetamos, ¿sí? Pero siempre poniéndolos a ellos porque son quienes están en el centro de toda esta atención. Entonces, digamos que ahí se presentan varios cambios. ¿Qué hacemos como evaluación e intervención psicosocial? Pues identifican los factores de riesgo y de protección, se hace el reconocimiento del ciclo vital y a partir de eso brindamos información dosificada a los chicos para que ellos comprendan qué es lo que está pasando. Hacemos intervención con el niño, la niña o el adolescente, ¿sí? Y personalizamos la atención. Eso es muy importante. No, aunque tengamos un marco general de lo que implica el diagnóstico oncológico, el cáncer, el tratamiento y demás, cada familia es un mundo diferente, cada habitación es un mundo diferente, ¿sí? No es un número de habitaciones, es una familia con toda una historia que tenemos que acoger y que tenemos que acompañar y que tenemos que tratar de entender. Quizás no logremos abarcar del todo porque aunque los vemos mucho tiempo, ¿sí? 2 años y medio, es 2 años y medio cargado de muchas cosas y un momento muy difícil de vida.
y quizás no logremos entender la totalidad de lo que implica esa dinámica de familia, pero aquí nos volvemos un equipo donde damos amor, un equipo donde acompañamos desde el ser, con respeto, comprendiendo que el otro está en un momento muy difícil de vida y que para nosotros, más allá de ser profesionales, tenemos la maravillosa oportunidad de estar en ese momento difícil y de poderlo hacer un poquito más llevadero, ¿sí? Entonces, aquí es donde conectamos un poquito con este tema de la coherencia en la comunicación, porque es que nosotros aquí damos malas noticias, ¿sí? Muchas veces damos buenas noticias cuando terminamos el tratamiento. De hecho, ahorita después de esto, cuando los niños terminan tratamiento, tocan la campana, que implica que terminaron 2 años y medio de tratamiento. Y después de esta conversación me voy corriendo porque hoy termina un chico. Entonces también vivimos momentos muy importantes y vivimos momentos donde la familia logró pasar por todo este tiempo, que fue un tiempo largo y difícil, pero que en equipo se logró, ¿sí? Pero también damos malas noticias. Entonces, este tema de dar malas noticias eh, implica respeto, ¿sí? Implica que no se puede dar en un pasillo, implica que necesitamos un espacio acogedor, tranquilo, donde no nos interrumpan, e implica que no lo podemos decir todo al mismo tiempo, ¿sí? Por eso lo hacemos dosificadamente, y hacerlo dosificadamente implica mmm, que nos acercamos primero a saber con qué llegaron, qué saben, porque muchas veces llegan remitidos. Entonces, ¿qué información traen de afuera? ¿Sí? Para nosotros como equipo poder estructurar cómo vamos a hablar con ellos, ¿sí? Y digamos que aquí es una ganancia enorme porque muchas veces los médicos van y hablan solos. Y entonces luego usted, psicólogo y trabajador social, vaya, que ya le dijimos el diagnóstico. Y no, acá lo hemos logrado organizar. Afortunadamente tenemos un equipo absolutamente receptivo a la emoción del otro y nos acompañamos, ¿sí? Nos acompañamos, además porque esto también nos duele a nosotros, también somos seres humanos que sentimos y que vivimos la emoción del otro y es una emoción difícil. Entonces, después de dar esa noticia tan compleja, también luego tenemos un espacio de nosotros como grupo de poder hablar, de poder decir qué emoción nos surgió, de poder compartir si nos identificamos con ese espacio del otro. Desde allí queda una conexión con otras familias y esta conexión también nos ayuda a hacer o nos ayuda a que sea una estrategia de validación colectiva. ¿Qué implica eso? Que en la medida en que podamos acompañar familias, las que llegan, entonces las que van un poquito más atrasito, luego nos ayudan a que estas que llegaron se alivien un poco más, ¿sí? Entonces hacemos un proceso siempre de estar enseñando y educando, pero también aprendiendo, ¿sí? Porque en este proceso uno aprende mucho, ¿sí? Uno llega con una maletica medio vacía y uno va aprendiendo de los chicos, que los chicos te enseñan cosas absolutamente maravillosas, sí, que están pasando en una situación absolutamente difícil, con una quimioterapia, malestares, incomodidades, y llegas a la habitación y te reciben con una sonrisa grande de acá hasta acá, y uno dice, ¿cómo? ¿No? Entonces son esos recursos que tienen, que nos hacen a nosotros también aprender siempre. Y tenemos un acompañamiento activo en el final de la biografía y en el duelo, porque el cáncer pediátrico se cura, ¿sí? Se cura y eso es lo que le apostamos siempre. Digamos que por eso es esa carga que hay tan grande alrededor del cáncer, pero un cáncer pediátrico se cura y le apostamos a eso. Sin embargo, hay unos que no logramos curar. Sí, de 10 niños diagnosticados, más o menos 7 se curan, los otros 3 no. Y cuando pasa esto, entonces aquí ya digamos que el objeto como de, el objeto no, la intervención cambia un poco, ¿no? Un poco no, cambia bastante y nos implica a nosotros conectarnos también con lo que somos, como seres humanos que pueden ayudar a otros. Eh, Eso lo retomaré un poquito como al final, que voy a hablar un poquito del tema de los cuidados paliativos. Y Marce, mira por allí el chat.
El Ah, chat. es que me toca salirme de la... No, ya en los tiempos ya nos quedan como un minutito, ¿vale? Ay, Dios mío. Ya, y te dimos los 4 minutos de Dorey. Sí, perdón. Bueno, en términos amplios, resignificando la experiencia que hacemos, reuniones educativas y sensibilización con la población de riesgo, escuela de padres, que nos aporta muchísimo en lo que les decía de validación colectiva, grupos de apoyo, grupo de adolescentes. Esto sí un éxito total, ¿sí? Porque los adolescentes en este proceso se aíslan mucho en sí mismos y poder conocerse entre ellos y poder hacer otras, digamos, conexiones distintas ha permitido que este proceso de adherencia funcione un poco más. Comunicación intersectorial siempre va a haber con los colegios, empleadores, distintas fundaciones. En Cali tenemos muchas fundaciones, afortunadamente, que nos ayudan con este tema de poder organizar esta familia que llega, con ICBF, Secretaría de Salud Departamental y Municipal, e integración con la CAPB. Estas son cosas que uno va aprendiendo pues como en el camino. Y lo que les decía de un poco acercarnos a la muerte al final de la vida y la biografía, quería traerles esta frase que es maravillosa, que dice que la ilusión de que podemos estar en contacto con el sufrimiento, la muerte y las pérdidas sin que nos afecte es tan poco realista como esperar caminar bajo la lluvia sin mojarnos. De allí que hacemos parte de esto, ¿no? No podemos estar separados. Y el tema de los cuidados paliativos pediátricos, como les decía, ahora último, recientemente hemos logrado que el equipo paliativo esté desde el inicio, porque antes esto se veía como, ay no, esto es ya cuando el paciente no hay una opción curativa, entonces ahí sí que llega el equipo de paliativos y no. Todo esto ha tenido una mirada y un cambio que eso nos ha permitido que en el momento en que eso se dé, si se llega a dar, la transición sea más amorosa y cercana. Y este tema de la espiritualidad en el cuidado paliativo, afortunadamente ahora hay muchas personas que están estudiando y nos han enseñado, ¿sí? Y nos han guiado en este proceso de poder estar para el otro. Eh, y nos decía Enrique Benito, que me encanta y lo escucho regularmente, que para poder crear esa espiritualidad en nosotros, pues vamos con lo que somos, ¿sí? Entramos con lo que somos. Cada que entramos a una habitación y acompañar al otro, vamos con todo, con nuestros defectos, con las cosas positivas, con el amor que podemos generar hacia el otro, pero que tenemos que entrar con respeto, perderle el miedo, tener confianza, pero también tener interés por ese momento tan complejo que está pasando el otro. Así que cuidar a las personas que sufren también es una oportunidad y una ventana de transformación personal. Por eso siempre vuelvo y por eso ahorita escuchando a la otra profesora donde decía que somos nosotros los que estamos allí y es real, ¿sí? Aquí nos transformamos todo y cuando tenemos conciencia de nuestros propios valores y de las creencias y de las actitudes, pues tenemos una forma distinta de podernos acercar al otro. Y eso es lo valioso de poder trabajar en salud con personas que son absolutamente vulnerables, pero que también son maestras de vida, ¿no? Y ya hablando un poquito de cuidados al final de la biografía, que nos ayuda a nosotros generar discusiones honestas sobre pronósticos reales, no mentirle a los demás, no decir, no, pues de pronto puede que sí se cure, ¿no? Cuando sabemos de entrada, porque los médicos muchas veces saben de entrada que eso, las probabilidades son pocas. Y no quiere decir eso que quitemos la esperanza, ojo, porque la esperanza siempre está, porque esa nos permite sostener, pero eso es poder acompañar al otro para que haga también su duelo anticipado y para que pueda construir espacios de despedida y pueda organizar cosas valiosas, ¿sí? Porque aquí vamos a acompañar a que la gente se muera sana y no sana por la enfermedad, sino sana desde el corazón. Dar valor a las creencias espirituales, sí, digamos que estamos como muy en la línea de lo católico o de lo religioso, pero comprender la espiritualidad es algo mucho más amplio, no te tienen que hablar de religión, es de lo que te sostiene, lo que te mantiene, lo que crees. Y desde allí que importante es que el asesor espiritual o el counselor haga parte de este proceso. Intervenciones no médicas, y de esto hemos ganado terreno un poquito desde el equipo, psicología, trabajo social, el counselor, porque son cosas tan simples como una serenata, como una pintura, como algo que me permita decirle al otro, mira, aquí voy a estar aunque no esté físicamente, ¿no?
como viajes. ¿Y viajes por qué? Porque aunque estés en una UCI, sí, podemos hacer que el otro viaje. ¿Dónde quieres viajar? ¿Dónde quieres estar? Y hacemos algo que le permita al otro sentir que está allá. Y esas son intervenciones no médicas, pero llenas de significado y de encuentro. El cuidado centrado en la familia. En oncología es muy difícil ampliar visitas. De hecho, aquí no tenemos visitas, pero se, se intentan dentro de todo organizar cosas, ¿no? Dejar que los otros participen en la toma de decisiones y cuidados. Y aquí es un ejercicio de autonomía que a veces los chicos pierden. Sí, somos la voz para poder que el otro exprese lo que le pasa y poder que de alguna u otra manera se tomen decisiones alrededor de su cuidado. Permitir formación de recuerdos agradables. Aquí se toman huellas, se hace grabación de voz, o a veces hay familias que quieren quedarse con un pedacito de cabello del chico. Bueno, se dan opciones y la familia desde allí escoge con qué se siente identificado y con quién se sienta acogido. Importante aquí anticipar eventos cruciales frente al deterioro, y esto por supuesto lo hace el equipo médico, pero desde allí nosotros podemos también aliviar y acompañar. Y no necesitas a veces hablar, simplemente el estar, el silencio, poder acoger con una manita al hombro permite que el otro sienta que estás allí y que no lo has abandonado y que vas a estar al final, incluso después de la partida.